Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que ilumina la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Oyeku Bi Wori y el misterio de Otitón. La última preparación que hizo antes de abandonar el cielo fue rendir homenaje a Olokun con un gallo, una paloma, cola blanca, cascarilla y plumas del oro. También rindió tributo a Dios para obtener la bendición divina. Finalmente ofreció un conejo, 7 huevos, una gallina, telas blanca, roja y negra a los ancianos de la noche, además de un chivo para Esú. Olokun aseguró a Otitón que sería servido tanto por todas las divinidades como por la humanidad. Nunca estaría en necesidad, pero no debía olvidarlo a él, Olokun. Él prometió a Olokun gratitud eterna. Cuando Otitón llegó al mundo, su vida estaba prácticamente vacía, pero debido a los elaborados sacrificios que había realizado en el cielo, todas las divinidades y los habitantes de la tierra comenzaron a enviarle comida, ropa y toda clase de bienes. Por eso no existe hogar en la tierra que no envíe comida diariamente al basurero. El Ono Ifá u Odija más importante que debe realizarse cuando este Odú aparece en Ugbodu es repetir los elaborados sacrificios que Otitón hizo en el cielo, para que la persona reciba constantemente ayuda de todos. Si aparece en una adivinación ordinaria, se le indicará a la persona que haga sacrificio para que siempre reciba ayuda de los demás. Se le debe decir que la comida y los medios para adquirirla siempre llegarán a su hogar.